Bienvenido, bienvenida a mi canal de dibujo. Mi nombre es Sofía. Si es la primera vez que pasas por el canal, te invito a suscribirte y a regalarme un like que me ayudas una banda. Este canal hace generalmente clases de dibujo gratuitas y se mantiene mientras que vos le das like al video, lo compartís, mirás los anuncios sin poner omitir anuncio. Y si vos querés contribuir un poquito más, puedes hacerte miembro o tenés acá en la tarjetita el PayPal si estás afuera del país o el Mercado Pago, el cafecito si querés contribuir desde Argentina. Lo que vamos a hacer hoy es algo nuevo pero no tan nuevo en una parte porque vamos a trabajar en una superficie nueva que es piedras de río, pero vamos a seguir trabajando dibujando, sí, básicamente seguimos dibujando. Lo que yo voy a hacer son piedras para poner en el escritorio, decorativas, así como pisapapeles, decoración, básicamente. Si vos las querés poner en un jardín, al final, en vez de ponerle el barniz mate, le tenés que poner un barniz que soporte más lo que es, que soporte más lo que es la lluvia y la humedad, ¿sí? El barniz, el común, el de exterior. Si lo vas a hacer como lo estoy haciendo yo, que es para interior, con el barniz mate se la rebanca. Bueno, las piedras de río yo las lavé. Cada piedra tiene su forma en particular, ¿sí? Fíjate que esta es más chata, y esta es más redondita, ¿sí? Hay algunas que son más redonditas todavía incluso. Depende de lo que vos quieras pintar, tenés que pensar en qué vas a hacer, cuál piedra usar, ¿sí? Yo lo que hice fue esta que te muestro acá. La hice en una piedra, que eso no importa la forma de la piedra, porque mientras que sea chata yo pude hacer el dibujo. Pero no estaba usando toda la superficie de la piedra para hacer el dibujo. Lo que voy a hacer ahora es usar toda la superficie para hacer el dibujo. Yo vi esta piedra y dije, acá tengo que dibujar esto. Ya está. Acá es para dibujar esto. Así que ni bien lo vi, ni siquiera pensé en otra cosa. Dije, ya está, es para esto. Así que bueno, empecemos a trabajar. Espero que te guste la clase. Te dejo un beso enorme. Y trabajé con Posca y al final barniz mate. Nada más. Yo arranqué haciendo el boceto directamente con los Posca, porque lo bueno que tienen los Posca es que si vos te equivocás con el otro Posca una vez que seque, lo puedes tapar sin ningún tipo de problema, porque es acrílico. Bueno, empecé haciendo los ojos más o menos de una medida y viste que me equivoqué y decidí modificarlo. Y ahora estoy haciendo la boca. Y básicamente estoy haciendo el boceto, pero con el Posca negro. Vamos haciendo los dientitos. No importa que no quede perfecto, porque después los errores los vamos a cubrir con el otro Posca, del color que corresponda. De todos modos, si vos te sentís más cómodo, puedes hacerlo con lápices, ¿sí? Yo ahí agrandé el ojo un poco, ¿sí? Se ve medio, pero confiemos en el proceso. Es como cuando te equivocas con lápiz, pero acá yo me estoy equivocando con Posca, entonces se queda mucho más, se nota mucho más. Ahora vamos a corregir, ya se secó, el video está recontra acelerado, pero ya se secó y ahora estoy pasándole el cremita, que parece blanco en la imagen, pero no es blanco del todo, es como, creo que se llama marfil si no me equivoco. Beige, es el beige, el color beige, que es casi blanco. Bueno, la idea es darle varias capas, una vez que seque le das otra capa, y así recuperamos los dientes. ¿Habías pintado alguna vez en piedra? Yo tengo un montón de cosas que quiero hacer, voy a ir empezando a hacer de a poco, pero la verdad que me encantó y me doy cuenta que necesitaría más gama de colores. También voy a intentar hacer con acrílicos, pero a pincel. Tengo acrílico yo, pero voy a intentar hacer a pincel, a ver cómo salen. Vamos a ver. Bueno, y acá estoy usando el verde, creo que es el verde clarito, o el verde manzana. Sí, es el verde manzana este. Sí, que más me gusta. Bueno, en realidad en el personaje el verde este sí es el mismo, pero el de los laterales es otro verde que en la gama de Poscas no está. Igual, la diferencia es apenas perceptible, te vas a dar cuenta nomás si sos dibujante. Sí, entonces como esa penita yo igual le mandé el color, el verde oscuro, ¿sí? Que se llama verde en realidad, no existe el verde oscuro en los Posca. Por lo menos los que yo conozco no he encontrado el Posca que sea un verde más oscuro. Sí, está el verde, después está el verde kaki, pero ese ya se va re oscuro. Ves que este cubre bastante bien, me gusta bastante cómo queda. Y bueno, te dejo con el proceso y con musiquita. Es cortito el video, así que bueno, empecemos a escuchar musiquita mientras vemos el video.